emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente fuerte tipo choque frontal deja 3 personas en estado de gravedad. Ministro Glenber Cruz responde preguntas sobre el manejo de integración en el Parlamento. Siguen llegando inmigrantes haciendo campamentos improvisados a la frontera con los Estados Unidos. Venezolanos en Ecuador pasan viacrucis para poder sacar sus documentos. CEO de una aerolínea se puso en los zapatos de los perritos que viajan en los compartimentos del avión. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que han ocurrido en nuestra isla en las últimas horas. Uno de ellos bastante grave que ocurrió por la parte de Joyver, en donde allí, debido a un choque frontal, según lo que indicaron, 3 personas resultaron gravemente heridas. 2 de ellas se encuentran en estado crítico. Ayer miércoles en la noche ocurrió un accidente bastante fuerte de una manera semifrontal entre 2 vehículos. Uno de ellos un Mitsubishi Lancer y otro un Hyundai Accent que venía en el camino principal por la parte de Joyver, un poco más abajo del supermercado conocido como Joyver Supermarket. En el sitio se constató que el accidente fue tan serio que en los vehículos se encontraban personas pegadas al interior. Por ese motivo tuvieron que llamar a los bomberos para que brindara asistencia y cortara la puerta de los vehículos. También 3 unidades de la ambulancia se presentaron y estaban pendientes al momento en que sacaran a las víctimas al interior de los vehículos. Después de una lucha corta, los bomberos lograron sacar a la primera víctima, en este caso del Hyundai Accent, que fue un hombre y que tenía bastante golpe en su cuerpo y estaba sangrando. Lo trasladaron inmediatamente al hospital. También la segunda víctima tenía en su rostro también sangre debido al impacto en contra del Mitsubishi Lancer. La segunda unidad de los bomberos estaba también trabajando en el otro vehículo para poder abrir y cortar la puerta. Después de un rato lo lograron y también llevaron a este otro hombre con urgencia al hospital. 3 personas resultaron gravemente heridas y según la información que se tiene, 2 de ellas están en estado crítico. Ayer también una señora que venía en su vehículo en un Hyundai Jets color gris lamentablemente llamó la atención cuando su vehículo empezó a tener algunas fallas, pues ella decidió ahorillarse allí muy cerca a la rotonda de Sabana Blanco. Según lo que indicaron, la policía se presentó para poder cerrar la vía al tránsito que estaba pasando por esa hora en ese momento. El vehículo empezó a incendiarse y allí la conductora logró bajarse con otro pasajero. 2 camiones de los bomberos acudieron a este lugar para poder apagar las llamas. Según la información de las autoridades, la señora al parecer tenía que salir de viaje hoy, pero sus documentos se encontraban al interior del vehículo y quedó totalmente incinerado. Esta situación al parecer causó que la señora tuviera una complicación con su salud, incluso al parecer se desmayó. Los paramédicos en la ambulancia también acudieron a la zona para poder atender con esta mujer. Ocurrió otro accidente en el área de Tanque Flip, en la vía que va entre Hato y Tanque Flip. Un choque sucedió entre un Kia Sportage y un Toyota Vitz. Al parecer, el conductor de uno de los vehículos tomó una curva que se encontraba cerrada, chocando en contra del Kia Sportage. Los conductores de ambos autos resultaron con lesiones leves por el impacto. Ambos vehículos también tuvieron daños considerables en la parte frontal. Las autoridades policiales tuvieron que llegar no solamente para poder realizar una investigación, e interrogar a los conductores y así poder mirar cómo ocurrió este accidente. Entre tanto, el ministro Glenber Cruz estuvo recientemente en el Parlamento respondiendo diferentes preguntas que le hicieron algunos parlamentarios sobre diferentes temas, entre ellos el manejo de integración. A continuación, una de sus respuestas. Hay varias preguntas de carrying capacity. Atau mitaya unfair, como está a minha pergunta, e me quer regalar um spill para você bomber essa pergunta. Para sobre a hora que você também nessa infraestrutura de MAP, vai começar a partir terreno. Depois, vai sostener como governo de AVP tu repartimento de terreno. E depois, vai partir terreno também, vai de outro partido. Como é que
vos has paar terreno maar een pamflet. En toch porque puntra me over the carrying capacity. Maar net een beetje cultura respeito. Vamos ter query cara para e pensei que cultura respeito. Me tá regalava um spil para você se pergunta. Pero ora como começar do terreno. Senhor presidente, vamos ter começar a pergunta. Senhor presidente, já me que use palavra que agora usa no inglês, não? Aceita a palavra agora? Não nota aqui. Anda give, você? Na party. E senhor presidente, ora que o papi de screening, senhor presidente, ela ensinou várias coisas. Sim, die feiten onderzoeken worden. Senhor presidente, três aangiften worden assim contra mim, door die subordinado lang. Como que se bota papi de ja bullying, de gari puto me dá bem nem coque, não, pero anyhow, mas ele tem três aangiften assim. E na valse aangifte, obviamente, não está em base para não. Ou é uma saca comunicado over de resultado de feito onderzoek. Você acha bom, porque a mim sei a trove pavo, ou me donava com muito gosto. Como de, pero vooraanstaande betekent niet dat geconcludeerd kan worden dat sprake is van valse geschriften. De minister is immers bevoegd. Senhor presidente Kevin, ou é uma pizza? Como de? Mas acta de enquadro de minha autoridade, senhor presidente. Pero la gami vai riba em mejoração de temas para qual eu só vou chamar, não? Tudo isso aqui está amparado, durante toda a documentação como manda posso ave, que agora trabalhar de temas sobre nessa Glama Cruz. Mas ayer a 4:33 da tarde, pensei vos aí amanhã. So mapurbalesa nang ayera, por kabilesa tour, por mabisa mo sa kiko, mita preferamos cinema sobre, obviamente mita tasa, kita resultado de mi manejo de último 2 anos que ko mita firma. Que hora ko boke bisa desse ko mita firma costa pio, onde vos assim me perguntei, muita honorário membro do parlamento, a conet assim me perguntei. Desse ko mita firma costa bem do mijo. Costa bem do mijo. Como sabemos, ya arrancó la segunda parte de esta edición de Finanzas del Mi Hogar de la Fundación Plan de Vida, en donde la intención es brindarle a los usuarios, a las personas que participan de estos 2 días de taller, las herramientas necesarias para poder tener un estilo de vida y un financiamiento más fácil en sus hogares, brindándoles estas herramientas para que sepan cómo ahorrar, pero también cómo manejar su presupuesto. El curso Finanzas de Mi Hogar continúa en Madijicabel después de haber iniciado en Village en San Nicolás. La meta de este curso, Finanzas de Mi Hogar, es para nuestra comunidad para que reciba guía y conocimiento y que pueda ayudarles a tomar decisiones financieras que los beneficien en su desarrollo personal y también familiar, según lo que indicó el ministro Geoffrey Weber. Finanzas de Mi Hogar es un programa de educación financiera desarrollado por la Fundación Plan de Vida. Esta, según lo que indicó su presidente, la señora Paloma Osorio Tron, tiene como misión traer concientización financiera en nuestra comunidad, ofreciéndole guía para manejar las finanzas. Después de la primera edición, que fue exitosa, decidieron darle la segunda edición, el curso Finanzas de Mi Hogar, dentro de los distritos, en esta oportunidad más cerca a la comunidad y totalmente gratis. Se ofrecen cursos de Finanzas de Mi Hogar en diferentes barrios, entre ellos distritos como Paradera, Oranjestad, San Nicolás, Sabaneta, Nor y Santa Cruz. Después de haber iniciado en Village, ahora el barrio que sigue es la parte de Madiqui. Por ese motivo, todas las personas que deseen recibir más información y registración lo podrán hacer también con la segunda edición de Finanzas de Mi Hogar, tomando contacto al 568-8848. Empezamos nuestra ronda internacional con la continua llegada masiva de inmigrantes a la frontera entre los Estados Unidos y México, pues ellos hacen diferentes campamentos improvisados esperando el momento perfecto para poder cruzar. Campamentos con cientos de personas en movilidad comienzan a apoderarse de predios urbanos en la capital del estado de Chihuahua. Pues aquí no sabemos a dónde agarrar ya, la estamos pasando pues mal porque
venimos sin dinero, sin comida, sin nada y pues la verdad no sabemos qué hacer y aquí somos miles. La falta de recursos y la contención que realizan los efectivos del Instituto Nacional de Migración evitan que estas personas continúen su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. Si nos agarran, pues nos agreguen. Ellos nos dicen de que nos van a dar comida, bebida, de todo, pero no es así. Funcionarios del gobierno local consideran que las malas condiciones a las que se están enfrentando los migrantes en Chihuahua indudablemente les traerán consecuencias. Los espacios que no están adecuados, que no cuentan con una infraestructura sanitaria, pues generan muchas afectaciones. No tener acceso a agua potable y a servicios sanitarios, bueno, pues siempre va a generar afectaciones de salud. La distancia es larga. Unos 360 kilómetros separan la capital del estado con la fronteriza Ciudad Juárez, el lugar donde estos cientos de migrantes sueñan con llegar como antesala del llamado sueño americano. Nosotros no venimos a robar acá en México y lo único que queremos es que nos den esa libertad de poder llegar hasta la frontera. Las condiciones en las que estas personas sobreviven no son las óptimas, pero la duración de su estadía en esos predios es incierta. Cambiando de tema, sabemos que la relación diplomática entre Ecuador y Venezuela en este momento se encuentra fracturada y ante eso los venezolanos que residen en ese país están preocupados. Y esto porque no les ha sido fácil sacar diferentes documentos que necesitan, entre ellos, por ejemplo, la renovación de su pasaporte. 6 horas viajó Luis desde el Coque en la provincia de Orellana para retirar su pasaporte en Quito. Es venezolano y desde hace un mes gestiona la renovación de su visa, un documento requerido por la empresa que lo emplea. Yo trabajo en una empresa petrolera como mecánico, entonces si no renovaba entonces no sé cómo quedaré yo ahí. En la embajada no tuvo respuesta, ni él ni los cientos de venezolanos que llegaron a gestionar sus trámites. Ellos dicen que vuelven a ser víctimas de Nicolás Maduro, que ordenó el cierre de la embajada y consulados en Ecuador. Todo eso supuestamente por la irrupción de la Policía Nacional en la Embajada de México. Alfredo López, director de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, tiene otra lectura. Para él, la acción de Maduro es política porque se acercan las elecciones en su país. Votos que ellos, estamos hablando del 90% de los residentes acá en Ecuador y van a votar en contra del presidente de Venezuela. Estos son unos votos que ellos prácticamente están dejando que los tenga la oposición. Independientemente de aquello, les preocupa que el gobierno venezolano no haya dado alternativas. No ha dicho cómo los 470,000 venezolanos que viven en Ecuador gestionarán trámites consulares. Por favor, no sea malito, una información. La Cancillería de Ecuador tampoco ha emitido un comunicado al respecto. La revisión de la agenda binacional que se tenía programada entre los presidentes tanto de Colombia y Ecuador quedó postergada y las relaciones están un poco quebradas. Esto después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicara que no va a continuar con esta serie de reuniones, pues sabemos que muy seguramente los ecuatorianos también se van a ver afectados. Hasta el momento no hay cambio alguno en los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Colombia tras la suspensión del 12º Gabinete Binacional que estaba previsto para el lunes 22 de abril en Ipiales. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión, según dijo, en rechazo a la incursión policial en la Embajada de México en Ecuador. La cita binacional había sido acordada entre Petro y el expresidente Guillermo Lasso cuando se reunieron en Tulcán el 31 de enero de 2023. Las actividades comerciales con Colombia se mantienen sin alteraciones, al igual que los acuerdos de seguridad. Lo que se suspendió por el momento, según fuentes militares, es un encuentro previsto entre Daniel Noboa y Petro en Tumaco a finales de este mes. En el gabinete suspendido se debían revisar los 8 acuerdos suscritos con Lasso, entre ellos en seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, comercio, integración fronteriza. En seguridad decidieron mejorar el intercambio de información para ejecutar operaciones de espejo que realizan la policía y fuerzas armadas en la frontera común, es decir, de manera coordinada. Esta cooperación permitió en 2023 localizar y destruir 7 laboratorios de procesamiento de droga en territorio ecuatoriano y detener a cabecillas como alias Gringo del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra. En infraestructura y conectividad se concretó el acuerdo para la importación de energía desde Colombia. En 2023, Ecuador compró $220 millones por suministro de electricidad al vecino país.
En Colombia, cerca de 18 millones de personas no tienen la capacidad para poder comprar diferentes alimentos y suplir sus alacenas. Ante esto, los bancos de alimentos se están reuniendo en este momento en Cali para poder mirar estrategias y alternativas para poder llegar a estos hogares que definitivamente no tienen alimentos. Desde La Guajira hasta Pasto, los encargados de los bancos de alimentos de 25 municipios de Colombia llegaron hasta Cali para hablar de una de las problemáticas sociales del país, el hambre. En Colombia, al menos 14 millones de personas padecen de insuficiencia alimentaria. La asamblea de bancos de alimentos en donde Abaco les va a contar cuáles han sido los resultados del 2023 y cuáles son las proyecciones que se tienen para el 2024, cifras del hambre, proyectos que se tienen con la Global Food Banking y bueno, todo lo que se va a hacer en cuanto a la seguridad alimentaria. El Chocó y La Guajira abarcan la mayor cantidad de casos de desnutrición infantil. Durante su estadía en Cali, los encargados fortalecerán sus estrategias para contrarrestar esta situación. Un macroproceso que nosotros hemos llamado Alimentos para Todos. Es una apuesta donde queremos transformar territorios, comunidades vulnerables en territorios alimentariamente seguros. Y hemos llegado a la implementación de una serie de modalidades de emprendimiento. El puerto de Buenaventura, una de las zonas más vulnerables del Pacífico colombiano, tiene una meta fija para este 2024. Terminar la construcción del Banco Diocesano de Alimentos de Buenaventura, tener una infraestructura con dignidad y que cumpla los requerimientos para el manejo de alimentos y aumentar el número de toneladas que recibimos de otros bancos de alimentos. 25 bancos de alimentos hay en Colombia, trabajando diariamente en la lucha contra el hambre y planteando estrategias para brindar una seguridad alimentaria en el país, como rescatar los alimentos que se botan a la basura. No estamos salvando ni siquiera el 1% de la comida que se está botando a Colombia, entonces queremos incrementar el rescate de alimentos y para esto le decimos a todas las empresas que nos están viendo, pues que tomen la decisión de donar en vez de botar los alimentos, que se vinculen al banco de alimentos más cercano para que juntos podamos cumplir el sueño de una Colombia sin hambre. Y hablemos de noticias del espectáculo, pues una de las obras más importantes que tuvo el maestro Gabriel García Márquez fue 100 años de soledad. Ahora una plataforma muy reconocida decidió llevarlo tipo serie. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A 10 años de la muerte de Gabriel García Márquez, Netflix dio a conocer el primer adelanto de 100 años de soledad, la serie que está produciendo la famosa plataforma de video y que se inspira en la conocida obra literaria del reconocido escritor colombiano. En el adelanto, se ve al coronel Aureliano Buendía a punto de ser fusilado mientras pasan frente a sus ojos momentos de su vida, especialmente los compartidos en su infancia con su padre, José Arcadio Buendía. 100 años de soledad es considerada la obra maestra de García Márquez. En ella se cuenta la historia de varias generaciones de la familia Buendía que transcurre en el pueblo de ficción Macondo. De acuerdo con un comunicado de Netflix, la serie 100 años de soledad se trata de uno de sus proyectos más ambiciosos para Latinoamérica. La producción se realiza completamente en español y cuenta con el apoyo de la familia de Gabriel García Márquez. Se sabe que la serie tendrá un total de 16 episodios y aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta de lanzamiento, se espera que esté disponible este año. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El autismo afecta el desarrollo neurológico, sin embargo, es indispensable su tratamiento. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight.
global del Caribe. O vacancy ta kumisa Aruba Airport. Quello che dia mashadanti Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywak. Bye-bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan, ahí tiene problema. Ya, May. Kita kelar. Bájate un monstruo. Sigur. Buen día. Buen día. May, ako que trabajo acaba, ako que acá llega. Viva mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el espectro de las personas que sufren de autismo afecta directamente el sistema neurológico, pero según los expertos también un tratamiento podría ayudar a que su causa pues no sea mucho peor cuando están en adultez. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El trastorno del espectro autista es una compleja afección en el desarrollo neurológico que se lleva estudiando por décadas en búsqueda de un mejor diagnóstico y tratamiento. Hay muchísimas cosas que están siendo investigadas, desde medicamentos nuevos que están surgiendo, desde pruebas no solamente de laboratorio para buscar dónde es que está el problema metabólico, sino para demostrar por qué este niño tiene esa condición, y ahí es que vienen las pruebas genéticas que evalúan la epigenética, donde vemos mutaciones relacionadas a neurotransmisores, a problemas de inflamación, que es una de las cosas que más se ha visto asociada al problema de autismo, porque estos niños nacen normales y después pasa algo que entonces retroceden y pierden todas esas destrezas, que es contrario a los niños que tienen algún trauma al nacer, que nacen con una condición. Hoy día hay distintas maneras de minimizar los síntomas y maximizar las capacidades de aquellos que son diagnosticados, sobre todo si el problema se muestra es uno metabólico o de inflamación. Todo eso nos lleva a que pensemos que la causa es metabólica, la causa es inflamación, que es lo más que se ha visto. Pues dentro de ese tratamiento médico, pues estamos buscando que cause inflamación. Por ejemplo, en mi oficina de Estados Unidos, estamos viendo mucho hongo, mucha exposición a hongo causando inflamación. Estamos viendo las cosas asociadas a alimentos, y lo que están haciendo los medicamentos nuevos o tratamientos nuevos es tratando de bajar esa inflamación. Y llega nuestra sección de las más virales en internet, y en esta oportunidad el negociazo que tienen unas monjas en Medellín, en Colombia. A pesar de que se encuentra a puerta cerrada, unos TikTokers fueron hasta allí y se dieron cuenta de qué se trata. Las monjas del monasterio de Clarisas de Jericó en Antioquia son bastante reconocidas porque son monjas del claustro y por la devoción que tienen desde hace un siglo a Dios. Sin embargo, han tenido que sobrevivir vendiendo sidra de manzana, o como se conoce comúnmente como el vino de manzana. Las monjas lo venden los fines de semana, en horas de la tarde y en la mañana. Ellas designaron a una de sus hermanas para que saliera al exterior porque al ser monjas de claustro no pueden para vender el vino que ellas mismas fabrican, lo etiquetan y también lo empacan. Ella es la única que tiene ese contacto. Su historia la dio a conocer el creador de contenido conocido como Patas Peludas, quien contó que el horario de las monjas en los que puede vender es entre 9 a 11 y 45 de la mañana y entre 3 y 4 y 40. Las monjas han usado la venta del vino como medio de sustento y son varios los turistas que lo compran al enterarse por el voz a voz de los videos de este tipo. Y
Y si hablamos de historias que se viralizan en las redes sociales, sabemos que en los últimos tiempos los youtubers, los influencers, los tiktokers, pues se han tomado las redes. Y a pesar de que Inesita tiene cerca de 94 años, ella también es una sensación en las redes y cumplió uno de sus sueños, y es tener su propia casa. Con lágrimas y en compañía de la familia y amigos, María Inés Ortiz, conocida en redes sociales como Inesita, logró comprar una casa después de trabajar en su emprendimiento a través de las redes sociales. Doña Inesita tiene 89 años y a su edad vende condimentos, los cuales le permitieron costear los gastos de los materiales para construir su hogar. Recientemente, la red social dio a conocer su historia, que estremeció a muchos. Con las ganancias del negocio, la abuelita paisa ahorraba y les mostraba a sus seguidores los implementos que compraba y que servían para seguir construyendo la casa de sus sueños. Hasta que un día su nieta Andrea le dio una sorpresa, una casota con una cocina gigante para seguir haciendo los videos de recetas, una sala amplia para recibir la visita y un baño agradable para relajarse después del trabajo. Andrea es la camarógrafa de Inesita y la responsable de que ella sea la protagonista en los videos, en donde se evidencia la personalidad, el carisma y la ternura de ella. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, la compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. ¿Has escuchado de los servicios de casa en donde tú mismo podrás crear el plan? Con Pick and Choose tendrás la libertad de elegir desde diferentes paquetes que consisten de 2 servicios. Aprovecha porque es por un tiempo limitado, recibiendo la instalación con cualquier combinación de 2 servicios completamente gratis. Para más información ingresa a la página de Facebook de Ceitar. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les presentamos a este CEO de una importante aerolínea que decidió demostrar lo que pueden pasar los animalitos cuando van en estas jaulas al interior de los aviones viajando con sus dueños. Pues quiso sentirlo él mismo y se puso en los zapatos de los perritos. En redes sociales se ha hecho viral el lanzamiento de Bark Air, una nueva aerolínea de lujo que ofrecerá vuelos de primera clase a pasajeros en 4 patas y también a sus dueños. Una aerolínea que antes de que hablar ladra, así es Bark Air, donde los perros vuelan primero. Y es que los pasajeros de 4 patas son la prioridad para esta compañía estadounidense, que despegará pronto ofreciendo una experiencia de lujo a las mascotas y de paso a sus compañeros. El primer vuelo operado por Bark Air será una realidad el 23 de mayo del 2024 y cubrirá el trayecto de Nueva York a Los Ángeles. Según la aerolínea, miles de perros pueden dar fe de la experiencia estresante de volar en una jaula. Por eso, la firma decidió meter en una jaula al CEO de su compañía. Así lo dieron a conocer a través de sus redes. Empujamos a nuestro CEO en una caja y lo pusimos en la bodega de carga, mientras nuestros perros huéspedes disfrutaban de una experiencia de primera clase, señaló la aerolínea en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Por fin los peludos podrán volar como pasajeros de primera clase y de paso los humanos desearán al menos en este plan una vida de perros. Bark Air, a 100% totally real airline for dogs. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden encontrar como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen como siempre con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Queremos hacerles una invitación muy especial para que el día de hoy no se pierdan el primer episodio de la serie conocida como The Blue Lizard Effect. En esta oportunidad en Telearuba, 9 de la noche, podremos ver el episodio de Agua, así que todos bien sintonizados para poder mirar este primer episodio. Nos vemos mañana en una próxima emisión.